Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Laura Rivera, yo soy médica funcional. Un gusto el día de hoy grabar con ustedes un podcast sobre un tema maravilloso que es la microbiota intestinal y cuál es la importancia de nuestra salud. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Fabiana Fierro. Bienvenida, Fabi. Ella es la encargada de ver a todos mis pacientes, los educa, les brinda todo lo que es asesoramiento en cuanto a nutrición funcional. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy, muy lindo. Qué rico contar contigo aquí, Fabi. Bienvenida. Mira, muchas gracias por invitarme y bueno, feliz de estar acá, feliz de tocar este tema tan importante para nuestra salud y bueno, vamos. Bueno, y es que la microbiota yo creo que es un tema que apenas está cogiendo auge, ¿no? Hace 10 años no se hablaba sobre este tema y ahorita cada vez yo escucho más gente preocupada por qué es eso, y hoy en día se ven mucho los síntomas digestivos y es algo que los pacientes deben de conocer. Entonces qué chévere que podamos hablar sobre esto, Fabi. Y bueno, como contándoles un poquito sobre qué es la microbiota, porque yo creo que deben de estarse preguntando qué es la microbiota. La microbiota es todos esos microorganismos que habitan en todo nuestro cuerpo, virus, parásitos, bacterias, hongos, pero hoy en especial vamos a hablar sobre la microbiota intestinal y su importancia en nuestra salud. ¿Listo? Intestinal, son esos compañeros que somos más microbiota que humanos. Somos ¿sí? más microorganismos que células. Sí, entonces, importantísimo, somos un ecosistema. Ellos Exacto. Nos necesitan y nosotros los necesitamos. Entonces, maravilloso. Y lo importante que es que ahorita estemos hablando de esto en todos los ámbitos, porque en realidad antes no se tocaba el tema y de hecho se veía como que bacterias y todo el mundo le hace como el feo, o hay que eliminar el 99.9% de las bacterias porque son malas. Entonces ahora vemos que la microbiota hace parte de nuestra salud y es como, ¿qué rol podría jugar la microbiota en nuestra salud? Uy, esa es una pregunta, Fabi, interesante, porque el rol de la microbiota es nuestro segundo cerebro. Es más, se está hablando de que es nuestro primer cerebro y tiene demasiadas funciones, como por ejemplo nos ayuda con el sistema inmunológico. En nuestra microbiota se producen vitaminas como la vitamina K2, vitaminas del complejo B. Es importante para calmar nuestro sistema nervioso, para producir hormonas. De hecho, el 80% de las hormonas de la felicidad, que es la serotonina, se produce en nuestro intestino. ¿Tú sabías eso, Fabi? Súper. Imagínate toda la relación con cada uno de nuestros sistemas tiene relación con la microbiota. A mí me llegan muchos pacientes con ansiedad y con depresión y yo siempre inicio tratándoles el tracto digestivo, porque yo empiezo a ver cómo el paciente empieza a tener más claridad mental, empieza a sentirse mucho mejor, y es que claro, es clave. Si el 80% de la serotonina se produce allí, yo tengo que empezar a sanar intestino. Claro, y la teníamos como ignorada en todos los aspectos, como que, ¿cómo podríamos saber si tengo la microbiota desequilibrada? ¿Qué podría pasar? Porque sé que si toca todos nuestros sistemas, pues obviamente hay síntomas intestinales y síntomas extraintestinales en otros sistemas. Pues de hecho hay síntomas netamente intestinales, pero hay síntomas extraintestinales. Dentro de los síntomas intestinales tenemos eructos, gases, distensión abdominal, problemas de estreñimiento. Tenemos mucho lo que es vaginosis en las mujeres. Tener vaginosis con frecuencia, eso quiere decir que hay un desbalance de esa microbiota vaginal. Y muchas veces lo que hacemos es, pongámonos unos óvulos, tomemos algún medicamento o antibiótico porque sí, y no nos damos cuenta que el origen es de que hay un desbalance de esa microbiota intestinal. Que la miramos como muy, muy puntual, como en ese órgano, y no vemos que está relacionada con nuestro intestino. Y todo. Algo, sabes que ahorita mencionaste el tema del estreñimiento, y también está como normalizado todo, o sea, es que hay muchos síntomas normalizados, como no, es que yo tengo estreñimiento y nunca me han mirado qué es lo que ha pasado allí en esa microbiota, si la he tratado mal, sí. No, ahorita es muy común que los pacientes comamos y
nos inflamemos También, y, sí. no, eso es normal, no, sí, yo me inflamo cada que como carne, cada que como esta verdura, y me inflamo Sí. y no prestamos atención. Sí, Y entonces hoy en total. día estamos viendo una cantidad de infecciones respiratorias, rinitis, alergias, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, más ansiedad, más depresión, y no nos damos cuenta que probablemente su origen venga de ese desequilibrio de esa microbiota, ¿no? Sí, es que además, digamos que no, como no se hablaba de esto, sino hace poco y en ningún ámbito, porque tampoco en la parte médica, tampoco estaba como en la mesa el tema. Entonces era como la gran ignorada. No había problemas y si la acabábamos con medicamentos nunca se pensaba en cómo volver a repoblarla, volver a consentirla. Eh, Estaba como perdida. Estaba perdida y ahorita hay, 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 hay algo bueno que está pasando, y es que queremos saber más sobre la microbiota, pero como hay un desconocimiento, entonces estamos tomando medidas. Y ahorita, Fabi, me encantaría que mencionáramos cuáles son esos pilares fundamentales en cuanto a nutrición para tener una microbiota saludable. Porque hoy en día los pacientes dicen, ay, no, doctora, yo estoy tomando probióticos, yo consumo fermentados, sí, fibra, buena fibra, pero me gustaría que ahondáramos a profundidades en qué momento podemos consumir ciertas fibras, ciertos fermentados, realmente cómo podemos empezar a tratar o a mejorar esa microbiota intestinal, ya que lo mencionas. Yo pienso que ahí hay primero algo súper importante para que tengamos en cuenta, y es como la diferencia entre qué es un probiótico, que es como lo que la gente más, el término que creo que se ha utilizado más, qué es un prebiótico y qué es un posbiótico. ¿Qué nos puedes? Bueno, un prebiótico es el alimento de esos microorganismos, ¿no? Es como yo alimento a esos microorganismos. La comidita de esos microorganismos, de esa microbiota. Y ya vas a mencionar tú cuál es esa comidita. Los probióticos ya viene siendo como tal esos microorganismos, esas cepas vivas, ¿sí? Que la clave está en la diversidad, ¿sí? Diversidad. A mayor diversidad, mejor. Porque ya estamos hablando hoy en día de que hay diferentes bacterias productoras de moco, por ejemplo, la Akkermansia, hay bacterias que producen ciertas vitaminas, hay bacterias que se están viendo la relación que tienen con pacientes con trastornos metabólicos, con obesidad, ¿sí? Entonces se está viendo que la clave está en la diversidad de esos microorganismos. Entonces, un probiótico son esos microorganismos vivos que pueden estar en cápsulas o pueden estar en los alimentos, y el posbiótico ya viene siendo esos sustrato que cuando ya el alimento llega, la microbiota, los microorganismos toman ese alimento, ellos sueltan, ¿sí? Unas sustancias, que es el posbiótico, ácidos grasos de cadena libre, que tiene un impacto increíble en nuestro cuerpo a nivel sistémico, como antiinflamatorios. Por ejemplo, el butirato yo lo amo, yo uso mucho un butirato en mis pacientes para ayudarles a desinflamar, y son moléculas sagradas, diría yo. Entonces, esas son las diferencias para que empecemos a reconocer qué es un prebiótico, qué es un posbiótico y qué es un probiótico. Súper. Sí, esa es clave, porque digamos que siempre hemos oído y ahorita lo charlábamos antes, como que no, yo tomo probióticos, o me tomo, ¿qué probiótico será que me tomo? Y resulta que a veces estamos olvidando la parte inicial de qué es lo que comen ellos, o sea, cómo es que yo mantengo esa diversidad, pero alimentándolos bien a todos. Uy, ahorita que mencionas esto, sí que es importante primero tener un terreno óptimo en adecuadas condiciones. Por ejemplo, un intestino que no tenga un aumento de la permeabilidad intestinal, tener un terreno adecuado para poder que cuando yo consuma esos probióticos pues realmente tenga una adecuada absorción y no esté generando un desbalance. Sí, así es. Antes de que se me olvide, quería mencionar eso, porque hoy en día todos toman probióticos porque sí, y yo no sé si el paciente tenga un sobrecrecimiento bacteriano y tome probióticos y le caiga fatal, porque lo que tiene es un exceso de microorganismos. Entonces, si toma más probióticos, pues le va a caer súper mal. Sí. Entonces, uno tiene que saber si hay déficit
o hay exceso. Y ahí está la clave. Es como que no sabes, o sea, yo siempre lo veo, es como como muchas familias, ¿sí? Una fiesta con muchas familias y tenés que estar invitando a la fiesta a los que faltan. No sobrepoblación del que ya está y el que ya está, pero tenés que saber quién está y quién no. ¿Sí? Exacto. Esa es como la idea. Y tenés que comer variado para poder alimentarlos a todos, porque también muchos de nuestro tema de alimentación es que comemos como siempre lo mismo. Y en cuanto a ahorita que mencionabas pues el tema de las fibras y las verduras y tal, lo que yo veo es, y pues en Colombia sobre todo tenemos la tendencia a la ensalada es lechuga, tomate, cebolla, o cebolla no, porque la cebolla no me gusta, y de pronto por ahí un poquito de zanahoria. Ah, sí, esa es la típica ensalada colombiana. Sí, ese tomate, y poquitico. O sea, la ensalada es como el rellenito, como una cosita así, pues, que por no dejar, y una lechuga ahí medio moribunda, toda blanca, válida, unos colorcitos ahí que ni se ven, ¿sí? Y matamos de hambre a nuestros bichos. Entonces, nada, es como que le meto probiótico, pero igual no tengo el terreno, como tú dices. Ahora que mencionabas eso de la ensalada, yo siempre les digo a mis pacientes, coman un arcoíris de colores, y esto tiene una razón muy bonita, y es que, bueno, tú sabes que yo soy muy energética, ¿no? Soy reikista, trabajo mucho con el tema energético, y nosotros tenemos 7 chakras, 7 colores: violeta, blanco, azul, verde, amarillo, marrón, rojo, ¿sí? Resulta que cada color de cada verdura tiene un fitonutriente distinto. Entonces yo le digo al paciente, mira, si tú quieres mejorar tu sistema circulatorio, que tiene que ver con chakra corazón, consume alimentos verdes, que son alimentos ricos en magnesio, en clorofila, y vamos a obtener los beneficios. Si yo quiero mejorar la parte cognitiva de un paciente y sé que el chakra corona, o sea, cerebro, es violeta, pues entonces yo come alimentos violeta. Eso es algo que la gente no sabe. Entonces, súper lindo. Tiene una razón de ser, ese color no es gratis, tiene una razón de ser, tiene diferentes fitonutrientes, y así estamos alimentando a todos esos microorganismos, porque necesitan variedad, necesitamos una diversidad en esa microbiota. Y hay algo que me preocupa mucho, y es que hoy en día los suelos están con muchos pesticidas. Entonces, las verduras que estamos consumiendo pues ya no tiene la misma calidad de antes, por ende ya se ha mermado la diversidad de esos microorganismos. Son muy pobrecitas, son muy como escasas antes la riqueza de nuestros suelos, pues de nuestros abuelos, de los antepasados era maravillosa, era como, y ahorita además de no solo los pesticidas, sino en sí el suelo como tal, porque no se le ha hecho todo el mantenimiento, naturalmente el suelo se tiene que dejar descansar, de estar como amándolo, apoyándolo. Lo bueno es que ahorita, Fabi, se está hablando de permacultura, ¿no sé? Muy entonces estamos haciendo como otra conciencia para cuidar realmente esos suelos, que necesitamos todos los nutrientes. Por eso hoy en día también hay mucha suplementación de por medio, porque como hay deficiencia de nutrientes en los suelos, pues hoy en día pues hay que suplementarnos de alguna otra forma, porque no estamos comiendo realmente comida real. Por lo menos en Colombia tenemos la oportunidad de que hay todavía mucha orgánico, ¿sí? Eso es una bendición. O sea, nosotros tenemos una bendición inmensa, y es la variedad, porque aquí, digamos que la variedad natural, lo que produce nuestra tierrita, es de todos los colores, y es muy bonito, y es todo el año. Todo el año tenemos de todo. Ay, yo amo las frutas. Entonces, naturalmente podemos acceder a él. Sí. Pero digamos que una de las cosas que yo quisiera con esto que llegue a las personas es: conozcamos más, vamos al mercado y empecemos a probar otro tipo de verduras, por ejemplo, salgamos y ¿cuáles son los morados? No, la berenjena ya la probaste, el repollo morado, por ejemplo, que es maravilloso ese color y esa vida que le da a todas las preparaciones que hacemos con él. Lo que tenemos de variedad de hongos, de champiñones, chitaques, o sea, todo eso es pura comida
para diferentes familias. Pensemos que estamos alimentando muchas familias. Necesito que esas amigas estén saludables, de otra forma. Son mis amigas. Y si mis amigas están sanas, yo voy a estar sana. Total. Pero mira que ahorita que mencionas de ir a un supermercado y conectarse con los alimentos, desde mi experiencia, yo odiaba las verduras. Yo es un gusto adquirido y te voy a decir desde qué momento me empezó a gustar las verduras. Desde el momento en que empecé a hacer un proceso de sanación digestiva, reparé permeabilidad intestinal, reparé pH gástrico, mejoré la producción de enzimas digestivas, y yo sé que ahí hubo un cambio en mi microbiota. Y ya mi microbiota me está pidiendo otros alimentos. Porque de hecho, cuando uno va a un supermercado, no es tu mente la que selecciona los alimentos, es tu microbiota. Porque hay unos neurotransmisores en nuestro estomaguito que mandan esa señal al cerebro. Total. Y nosotros queremos que es el cerebro que elige los alimentos, pero realmente no, es nuestro estómago. Entonces depende de cómo esté tu microbiota, así mismo vas a elegir los alimentos. Por eso si una persona consume muchas harinas refinadas o mucho azúcar, su cuerpo también le va a pedir más. Eso es lo que le va a pedir, claro. Ahí va a pedir más y más, y se va a formar como un círculo. Es un círculo que es vicioso en el sentido que pues me pide más, como más, crecen más y se van muriendo. O sea, una microbiota diversa, que está bien equilibrada, que hay muchas familias, se regula y se equilibra entre ellas. O sea, tanto por espacio como por comida ellos compiten. Sí. Y obviamente van como colonizando espacios diferentes. Si yo no hago ese equilibrio natural de que la otra familia diga, no señor, acá estoy yo también, ¿sí? Entonces va creciendo esa familia, y hay unos que son, digamos, muy invasores, como la cándida, por ejemplo. Sí, total. Que ella invade lo que haya, y si tú la alimentas con azúcares, con harinas, con todo esto, pues ella va a crecer. Así es, naturalmente, ella crece. ¿Y qué te va a pedir? Pues azúcares y tal. Entonces, de pronto, al principio, cuando se está reparando, cuando está uno haciendo todo el proceso, tiene que ser un esfuerzo más consciente de, listo, voy a empezar, pero luego naturalmente tu cuerpo te va a empezar a pedir. Yo estoy sorprendida porque a mí eso no me pasaba. Entonces, es muy bonito. O sea, al principio sí tenemos, como en todo hábito, que poner de nuestra parte, ¿sí? En el sentido de, tiene que empezar nuestro cerebro a decir, ok, aquí vamos a comer porque estoy alimentando a esas familias que quiero que crezcan, ¿sí? Y las otras, la voy a más bien como a quitarles la comida porque han estado sobrealimentadas todos estos tiempos. Y luego ese equilibrio va siendo natural como todo, nosotros somos perfectos. Entonces el equilibrio va siendo natural. Total. Y es muy bonito, muy, muy bonito. Por eso quiero que dejes muy en claro, mi Fabi, qué fibra nos recomiendas, ¿sí? ¿Qué es eso que deberíamos estar consumiendo con regularidad? ¿Cuáles son esos alimentos claves para cuidar nuestra microbiota? O sea, quiero que dejes súper en claro hoy ese tema. Bueno, hay varios tipos. Lo primero, las verduras. Las verduras en una porción y en una variedad adecuadas. Entonces, la porción de las verduras debería ser mis 2 manitos juntas, ¿sí? Mis 2 manitos, que en un plato sería como la mitad del plato, un 60% del plato aproximadamente. ¿Listo? Esa es una porción. Entonces, yo en el día debería estar comiendo por lo menos 3 porciones. ¿Listo? ¿Entran los batidos verdes? Sí, podrían entrar los batidos verdes de verduras. ¿Sí? De verduras. De hecho, si no les gustan las verduras, una de las recomendaciones que yo les hago a mis pacientes es preparar un batido verde. Sí. Mientras empiezo a cogerle el gusto, mientras empiezo ahí a que se haga el equilibrio, el batido funciona súper, súper bien. La variedad, tanto para probar nuevos sabores como texturas también, es decir, no siempre tiene que ser, no pensemos en la ensalada aburrida, esa lechuga, cebolla, tomate, sin nada, no, pensemos en que si yo le pongo un crujiente por ahí de unas semillitas, si lo pongo también un poquito salteaditas con un poquito de limón, ¿sí? Le doy diferente como vida. Y no me aburro. Y no le hago aburridas las
cosas a otras. Ahora, hay dentro de las verduras unas que son muy importantes, que son las crucíferas. Las verduras son importantes, pero uno siempre debería incluir crucíferas. ¿Cuáles son los crucíferos? El brócoli, la coliflor, el rábano, por ejemplo, es maravilloso. Tú me lo enseñaste a preparar fermentado. Sí. Nunca lo voy a olvidar. Eso no falta en mi nevera, Fabi, igual que el chucrut. Sí, el rábano es maravilloso. Sí. Y el repollo fermentado son fuente viva. Eso es comida viva, ¿sí? Y además que, por ejemplo, el rábano tiene un sabor picantico. ¿Sí? Y hay gente que como que no. Como que, ese sabor. Pero si tú lo pones en el vinagre de sidra de manzana, le pones salecita y lo dejas que tenga ese saborcito rico, acidito. Me encanta esa receta. Eso va a ser... O sea, es delicioso. Complementa muy bien todo. Entonces, hacer eso. Y empezar también a entender que yo las puedo hacer en crema, por ejemplo. Una cremita de verduras bien hecha, deliciosa para una noche fría, por ejemplo, donde no quiero comer más frío con una ensalada fría. Te va a tocar, Fabi, darnos un recetario completo. Sí, es como que yo voy sintiendo mi cuerpo y digo, oye, ahorita no quisiera algo, o no, ahorita en la noche pues no quiero un batido o algo congelado, no, yo quisiera algo más reconfortante, una cremita de verduras o unas verduras salteaditas en el wok o bien organizaditas. Pues eso reconforta, es rico. Entonces, bueno, ahí va variedad y todos los colores como lo mencionabas. Eso es clave. ¿Cuál piensas tú que es fibra así insoluble, clave para alimentar esa microbiota? Te quería mencionar, bueno, esta es una importante fuente de fibra. Otra importantísimo es poder utilizar también semillas. Las semillas, por ejemplo, si yo remojo chía y linaza, funcionan muy bien para fibra y además que ayudan a regular tránsito intestinal. Tienen unos nutrientes muy bonitos en minerales. Ese mucílago, como cuando tú remojas esas semillas que se forma como un gelcito, ese gel, esa babita, también es alimento para nuestra microbiota. Y además de esto, también está la parte que me gusta meter en la alimentación y es el almidón resistente, que también es nuestro alimento para la microbiota y es usar los almidones a nuestro favor. Me encanta. ¿Sí? ¿Cómo hago el almidón resistente? Bueno, ¿dónde está el almidón? ¿Sí? El almidón está en la papa, en la yuca, en el plátano, en el arroz. Esos son como los 4 almidones que me parecen más chéveres. Entonces uno los cocina y luego los deja en la nevera 24 horas, o sea, es como trasnochado, es comer como comidita trasnochada. Y ahí se genera esa resistencia, resiste los jugos gástricos, se resiste y pasa y se convierte en comida para nuestra microbiota. Hay algo muy importante, y ya que mencionas eso de almidón resistente, porque quiero que realmente se lleven este concepto muy claro. Yo me encanta en la consulta explicarles cómo funciona la digestión, ¿no? Porque una cosa es nuestra digestión y una cosa es la absorción. Entonces, ¿qué es un almidón resistente? Es cuando yo ingiero un alimento, ese alimento, en vez de que los jugos gástricos, que las enzimas digestivas rompan ese alimento, yo necesito que ese alimento llegue directamente a mi colon, donde ahorita la mayor parte de nuestra microbiota, y ese almidón va a ser el alimento para esos microorganismos. Y una vez ese alimento nutra esa microbiota, ellos van a generar ácidos grasos de cadena ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, que son esos nutrientes antiinflamatorios sistémicos, ¿no? Quería aclarar eso porque uno menciona almidón y sí, almidón resistente, pero la gente no sabe, entonces quería que comprendieran realmente fisiológicamente cómo es que ese almidón llega al colon. El almidón por eso se llama resistente, resiste sin desintegrarse. Exacto. Y pasa a ser la comida allí en este caso. Y ahí quisiera yo que nos ayudara sobre el tema de, en el colon está la mayor parte de nuestra microbiota. Correcto. ¿Sí? Pero hay una parte de que no, pues sería como no extenderse, pero sí me parece súper importante, y es hablar de cuando esa microbiota crece en otro lado, que es en el intestino delgado. Bueno, ahí sería el sobrecrecimiento. Eso es un tema extenso. Es un tema larguísimo, pero mencionémoslo así un poquito porque sí me parece importante, porque también quiero hablar en esos casos
de la parte de alimentación y el... La mayor parte de microorganismos deben de estar en el colon, pero cuando hay un crecimiento excesivo, se traspasan hacia el intestino. Ajá. Y entonces ellos van liberando gases y esos gases se van como expulsando, ¿no? Por eso es que hay pacientes que hay eructos y es ese mismo gas que generan por la presión y ese sobrecrecimiento que hay en ese colon, se traspasan ya al intestino y pues ocurre algo que se llama sobrecrecimiento bacteriano. Esto es una patología que da para hablar toda la tarde. Otro podcast. Pero ya que lo mencionas, es clave uno aprender a identificar ciertos síntomas, porque allí es cuando yo no debo tomar probióticos, allí es cuando yo no debo de consumir fermentados, porque voy a empeorar los síntomas. Uno de los diagnósticos clínicos es: doctora, yo tomo probióticos y me caen mal. Uno ahí prende la alarma y uno dice, ok, puede que el paciente esté presentando un sobrecrecimiento bacteriano. Ese es un tema que podríamos hablar en un podcast. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque digamos que lo que yo mencioné ahorita de las crucíferas, de los vegetales, de toda esta parte, es clave siempre comerlo, pero también yo tengo que situarme en la bioindividualidad, en quién soy yo, en qué momento de salud estoy, ¿sí? Y consultar si estos alimentos que son sanos a mí siempre me caen re mal, ¿sí? O sea, si yo me como un brócoli, una coliflor, unos espárragos que son llenos de fibra y que dicen, no, pero es que ella dijo que comiera, pero si yo tengo esa situación, una situación parecida, pues en realidad en ese momento no son para mí. Yo diría que es empezar a conectar con nuestro cuerpo y escucharlo. Yo a veces tengo problemas en mi papá, ay, me cayó algo mal, papá, pero ¿qué comiste? O sea, empezar a hacer esa conciencia de, uy, me comí tal cosa y me cayó súper mal, ya sé que no lo puedo comer. Y entonces ahí entra algo que manejamos mucho con nuestros pacientes, es la dieta de eliminación. Y nos permite hacer diagnóstico e identificar qué alimentos yo definitivamente no puedo consumir hasta que no repare. Exacto. Una vez ya repare, desinflame, pues ya, yo por ejemplo ahorita puedo consumirme yogur, yo antes no toleraba, hay ciertas verduras que no tolero, yo sé que no las tolero, no las consumo porque no me voy a empeorar, pero yo no puedo empezar a normalizar que la distensión abdominal es normal, que los gases son normales, que los eructos son normales, que la pirosis o acidez estomacal es normal. No puedo normalizar el estreñimiento, no puedo normalizar de pronto un acné, no puedo normalizar un paciente con rinitis crónica. Son ciertas alarmas que uno prende y decir, claro, oye, algo está pasando aquí. Entonces, es como si tú tienes el carro y que empiezan los bombillitos y tú, sí, no, ese siempre le prende el bombillito, siempre está ahí prendidito y no le hagamos caso, no importa. No, yo quiero que quede hoy muy en claro en no normalizar esos síntomas, empezar a identificar qué alimentos no nos va, cuándo podemos consumir fermentados, cuándo podemos consumir probióticos, qué cantidad de fermentados, ¿sí? Porque si yo como el mismo fermentado todos los días, pues estoy comiendo el mismo microorganismo vivo. Ajá. Y yo necesito diversidad, eso quiero que quede súper en claro. Y puedo empezar a presentar síntomas, no porque esto no me caiga bien, sino porque estoy comiendo demasiado. Hablamos o me tomo de la excesos. kombucha, que es uno de los probióticos que son chéveres, pero si yo me tomo un vasote de kombucha, pues me puede ocasionar síntomas intestinales. Y yo digo, me cayó mal, pero pues... Es diversidad. Exacto. Diversidad, pues, no excederse. Desequilibrio. Cuando hay la microbiota debe estar en un equilibrio, o a veces o exceso o defecto. Entonces hay que empezar a reconocer qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay ciertas dietas que también causan deficiencias nutricionales. Por ejemplo, un paciente con dieta keto paleo puede tener una insuficiencia de magnesio, de potasio. Un paciente con vegano, insuficiencia de vitamina B12. Entonces aprender a identificar qué exceso probablemente de nutrientes o defecto de nutrientes o exceso de defecto de microorganismos tenemos. Eso es muy importante. Que nos llevemos el día de hoy. Y ya como para ir cerrando, mi Fabi, no sé si te parece este temazo que no nos hemos mencionado, y es cómo se conecta nuestro cerebro con nuestro intestino, porque la gente desconoce. No sé si en tu consulta te llega paciente
que después de cambiarle la alimentación empieza a sentirse como más enérgico, como feliz, como que les cambia la vida, Total, ¿no? total. Entonces, quisiera que de pronto nos Ahí compartieras esa experiencia y yo de pronto darles algunos tips o realmente contarles por qué es tan importante esa relación. Hay una conexión total, empezando por algo que me gusta explicarle mucho a los pacientes, que también daría para otro podcast, pero que lo quiero dejar como una semillita, y es esa conexión que tenemos desde nuestro cerebro con todas nuestras vísceras, ¿sí? Con todas, a través del nervio vago, que además es bidireccional. Él va sensando todo. Total. Va sensando, y no, antes se pensaba que del cerebro era que le dábamos órdenes a todos los órganos. Y resulta que es bidireccional, y de hecho hay más comunicación de nuestros órganos hacia el cerebro que al revés. Todo un sistema entérico. Total. Entonces, esa parte de ese... Y de hecho ese nervio comanda sueño y digestión. Entonces, toda esa parte digestiva, cuando hay un desequilibrio, no hay que mirarla solo en un pedacito, sino como bien lo mencionabas, en todo, hasta en esa parte emocional, que es yo diría que es 80%. O sea, aparte de alimentación es la emoción. Exactamente. Tiene muchísimo que ver. Exactamente. Entonces, ahí en esa producción de neurotransmisores, también es muy importante que esa microbiota esté equilibrada, porque es la que nos provee como... Fabi, en la microbiota se produce dopamina, que es la hormona de la felicidad, serotonina, sí, GABA. Sí, o sea, GABA nos ayuda a estar con un sistema nervioso en calma. O sea, imagínate lo que se produce que produce la microbiota. Es clave. Y a veces no tenemos ni idea que hay relación. Y a veces, digamos que le quitamos alimentos en algún tipo de dietas, como que, no, yo dejé eso. No, es que yo no consumo verduras porque me caen mal. Pero eso lleva años. O sea, no es... Pero no ha dejado el pan y eso no. Pero las verduras sí es como que, las puedo dejar y pasa nada, no es que me caen como medio mal. No, ¿sí? Sí. Y ahí me estoy afectando en todo. Y entonces empieza un círculo vicioso también de sueño, porque también afecta sueño. Cuando yo no produzco y no tengo mi digestión organizada, mi microbiota organizada, también afecta sueño y viceversa. El movimiento, por ejemplo. El movernos. La microbiota también se ve afectada si yo no hago ejercicio. Si yo me quedo quieto, tirado todo el día, o no digamos no tirado porque no es que yo no soy perezosa, no. Mirando el computador todo el día porque estoy trabajando y nunca me muevo, nunca me paro, ¿sí? Nunca tengo contacto con el sol. La microbiota se ve afectada con todo. O sea, vamos juntos. Somos un ecosistema que no está separado. Total. Entonces, ahí los síntomas mentales también y de cómo nos sentimos emocionalmente. Esto nos lleva a pensar en 3 pilares fundamentales para tener una microbiota en adecuadas condiciones. Sería consumo de fibra, ejercicio, ayuno, que después hablaremos del ayuno a profundidad, pero esos 3 tips son como fundamentales para tener una microbiota intestinal, y las emociones. ¿Sí? Porque el nervio vago, que lo mencionaste, que es el nervio más largo que tenemos, que comanda todo lo que es deglución, salivación, digestión, ese nervio vago también lo podemos mantener estimulado, y de alguna otra forma estamos ayudándole a esa microbiota y ayudando a ese sistema nervioso. Y hay cosas que podemos hacer que son gratuitas. Ya mencionaste una, que es el sol, pero podemos cantar, podemos hacer gárgaras, podemos hacer arqueas, podemos hacer enemas de café, podemos meditar, ¿sí? Porque si ya reconocemos... Tener contacto con el piso, con la tierra. Porque ya reconocemos que si tenemos un sistema nervioso en calma, vamos a tener una microbiota adecuada, en buenas condiciones, desinflamada, produciendo buenos neurotransmisores. Entonces mira cómo todo se empieza a conectar. Entonces, realmente eso nos lleva a pensar en que el sueño es importante, comer bien es importante, moverse es importante, exponerse al sol es importante, el ayuno es importante, y ahí no hemos mencionado realmente el uso de probióticos, así como en primera línea de rescate. Claro, ¿sí? Es que lo primero es adecuar el terreno. Es como si tú vas a sembrar. Total. Tú vas a sembrar, tú quieres sembrar un campo, pues lo primero es adecuar la tierra, el terreno en el que vas a sembrar. Antes de ir a poner la semilla,
tenés que ir a mirar qué tantos nutrientes, qué tan buena está esa tierra, qué tanto sol le da. O sea, es lo mismo, somos como, yo un día vi un meme que decían que somos como plantas, pero sol y agua, o sea, necesitamos hidratar, necesitamos, ¿sí? Entonces, pero ahí quiero como dejar una semillita también, y es volver al origen. Como me encanta lo que tú promueves en el podcast, que es como sanando desde la raíz, porque es volver al origen, es decir, cómo estamos diseñados. Exacto. ¿Sí? Entre más yo me alejo de ese origen, de cómo es mi diseño original, sufro y sufre mi microbiota. Exacto. Aquí estamos volviendo a las raíces, volviendo a hacer lo que nuestros ancestros hacían, reconociendo la importancia de la naturaleza que está allí para ayudarnos a sanar y empezar a conectar con nuestro cuerpo y realmente cómo funciona y cómo lo abordamos de una forma menos agresiva. Y yo siento que cada uno es dueño de su propio camino de sanación, Fabi. O sea, por lo menos nosotras que hacemos funcional, la clave está en empoderar al paciente, en educarlo, en hacer de que comprendan todo lo que ocurre en nuestro organismo, por qué sí, por qué no, y que cada uno decida vivir como quiere vivir. Sí, que empecemos a tomar decisiones conscientes. Exacto. Sí. Conscientes de lo que yo estoy haciendo ahorita, tiene unas consecuencias, tiene unas que vienen a corto, mediano y largo plazo. Y que yo puedo intervenir en mi vida diaria, en mi futuro, con mis acciones del momento, ¿sí? Exacto. En cada momento yo puedo decidir que quiero mejorar mi salud. Exacto. Y allí, por ejemplo, en temas, me gustaría como dejar algo importante. 3 claves del cómo mejoro mi microbiota. Entonces, el tema de las verduras. ¿Sí? Alimentación con unas verduras, ojalá todos los días. Arcoíris de colores. Arcoíris de colores variados. Entre más potente el color, mejor. ¿Sí? Si puedo comer orgánico, mejor. Total, ¿sí? Orgánico. Si puedo comer orgánico, mejor. La otra es tratar de lograr hacer el almidón resistente. Si voy a comer almidón, cocinarlo y dejarlo enfriar, lavar los alimentos y ponerles, a mí me gusta pues lavarlos, quitar y ponerlos un poco de vinagre y dejarlos ahí un ratico y luego enjuagarlos, me gusta. Super. Porque eso ayuda también a quitar bichos. Tomar agua de calidad, esa sería mi otra. Perfecto. Agua, quitarle el cloro y los metales pesados con un buen filtro también, ayuda a nuestra microbiota. No, mi Fabi, yo creo que, mejor dicho, nos quedamos cortas. Sí. Todavía hay mucha información que compartir. Después vamos a enfocarnos un poco más a profundidad de cuáles son esas herramientas así especificadas que nos permitan ya sanar a profundidad la microbiota. Quedamos pendientes a hablar sobre digestión y la importancia de preparar ese terreno para poder que ahora sí la alimentación llegue y haga lo suyo como tenga que ser. Estoy fascinada con todo lo que compartimos hoy con mucho amor. Espero que hayamos sembrado muchas semillitas, que ese es el movimiento, sí. ¿no? Empezar a hacer conciencia de cómo funciona nuestro organismo y cómo es que realmente debemos alimentarnos. Me encanta. Gracias mi Fabi por esa información tan valiosa. Muchas gracias. Esperamos que en la próxima ocasión nos acompañes y bueno, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y bueno, les dejamos los datos de las redes donde nos pueden contactar. Super. Fabiana y a mí y bueno, gracias. Muchas gracias a cuidar esta microbiota maravillosa. Ya saben la importancia que es cuidar a ese segundo cerebro. Así es. Bueno, así pues, es. Chao. Muchas gracias. Chao.